Un combate sin fin. Los franceses habían conquistado este país en el siglo pasado y lo habían llamado Indochina. Después de la Segunda Guerra Mundial, el Viet Minh, Liga Comunista para la Independencia de Vietnam, había resistido contra el cuerpo expedicionario francés durante 8 años antes de vencerle en Dien Bien Phu en 1954. Una conferencia internacional había dividido entonces Vietnam en 2 partes por el paralelo 17, creando una zona desmilitarizada. Al norte los comunistas tienen su estado. Es el triunfo de 2 hombres. El vencedor de Dien Bien Phu, Vo Nguyen Giap, ciertamente un buen general, pero sin duda también muy bien aconsejado por un oficial de Estado Mayor de los países hermanos, sobre todo soviéticos, y el jefe histórico del Partido Comunista Vietnamita, Ho Chi Minh, quien no tarda en enseñar la dureza de su puño. La colectivización forzada provoca un gigantesco éxodo. 90.000 campesinos y católicos huyen hacia el sur. En el sur, los americanos hubieran querido una verdadera democracia, garantía para ellos del mantenimiento de esta parte del mundo en el campo occidental. Poner en el poder a un notable nacionalista, Ngo Dinh Diem, quien les decepcionará. Su régimen corrompido desviará la ayuda americana destinada a mejorar el nivel de vida de la población. El descontento favorece la vuelta a la agitación, que Diem se emplea en reprimir. Los últimos focos de la antigua insurrección Viet Minh están diezmados. Entonces los dirigentes del norte envían de nuevo en 1960 a los revolucionarios del sur bajo la nueva etiqueta de Frente Nacional de Liberación, que supone representar todas las oposiciones del régimen de Diem. De hecho, los soldados del norte, en cantidad cada vez más importante, se infiltran en el sur para reforzar la guerrilla. Ya no se les debe llamar Viet Minh, un nombre demasiado prestigioso. La CIA ha inventado un término peyorativo, Viet Cong, que significa más o menos coco de Vietnam. Esta película se titulaba Aprendan a conocer a Charlie. ¿Por qué Charlie? Porque las iniciales de Viet Cong son VC, en el código fonético, Victor Charlie. Quisiera presentaros, dice un oficial americano, estas películas en blanco y negro sobre los comunistas. Aquí está el Viet Cong. Aquí sus caras. Son jóvenes, muy jóvenes. Miremosle más de cerca. Charlie, el Viet Cong. Sus sandalias de caucho son famosas. Están cortadas de viejos neumáticos. Los tirantes proceden de cámaras de aire. Su uniforme es el pijama negro de todos los campesinos de Vietnam, lo que hace más difícil distinguirles del resto de la población. Su táctica de base es la emboscada. Es un enemigo decidido, ingenioso, tenaz, despiadado. Un combatiente formidable. ¿Cómo hacerles frente? El ejército de Vietnam del Sur está lleno de gente, mal entrenado, desorganizado. Se pierde en el hacer de la guerrilla. Para sostener el sur, los americanos envían armas y consejeros militares encargados del entrenamiento y de la reorganización del ejército de Vietnam del Sur. América pone el dedo en la llaga. Además, desde 1954, el presidente Eisenhower había predicho: si Indochina bascula, toda Asia del sureste se caerá como fichas de dominó. A nombre de esta teoría de dominó, Eisenhower había enviado miles de consejeros. Kennedy estimará el número de hombres en 16.000 en 1963. Mientras tanto, el comunismo hizo caer el dominio cubano, aplastando Budapest y encerrando Berlín.
Entre estos consejeros militares hay varios centenares de combatientes de las fuerzas especiales, encargados de entrenar a las poblaciones en el combate contra guerrilla, y si es necesario, para ayudarles. Estos tenían que burlar a los duros montañeros Jaray de la región estratégica de las altas mesetas que afortunadamente, o desafortunadamente, estaban todavía fuera de la guerra. El Vietcong es cada vez más fuerte. Hasta la llegada de materiales como helicópteros pilotados por americanos no es suficiente para mejorar la situación. La zona de inseguridad se amplía. Diem es juzgado como responsable. Su régimen es cada vez más impopular. Los americanos lo abandonan. Es asesinado el 1 de noviembre del 63 por sus propios generales, con el visto bueno de la CIA. Los golpes de Estado se suceden, agravando la inestabilidad y la ineficacia del régimen sudista. 3 semanas después de Diem, Kennedy es asesinado. Lyndon Johnson sucede a Kennedy. Como secretario de Defensa se queda Robert McNamara, quien va a Vietnam en la primavera del 64. Es pesimista. El sur está cerca del derrumbamiento. Johnson quiere intervenir. La perspectiva de las elecciones del 64 le incita a la prudencia. No se trata de enviar unas tropas. Se contenta con operaciones secretas, con pequeñas unidades de la USA Navy cerca de las costas de Vietnam del Norte. Una de estas misiones le va a dar el pretexto para una verdadera declaración de guerra. Es el incidente del Golfo de Tonkin, el 4 de agosto del 64. El capitán Van Haar, comandante del destructor Turner Joy, acude para apoyar al Maddox, atacado la víspera por unos torpederos de Vietnam del Norte. Tras un segundo ataque, hoy en día todavía controvertido, Johnson ordena la respuesta. Los bombarderos despegan de los portaaviones Ticonderoga y Constellation. El objetivo, las instalaciones de la costa de Vietnam del Norte. Johnson, representando el papel de Roosevelt después de Pearl Harbor, anuncia de forma dramática al Congreso que América ha sido víctima de una agresión. Consigue por casi unanimidad el derecho de emplear las Fuerzas Armadas americanas. Fue el 7 de agosto de 1964. La todopoderosa América en guerra contra el pequeño Vietnam del Norte. No tan pequeño. 17 millones de habitantes, una nación entera movilizada. Pero Vietnam es también el terreno de una guerra entre el bloque comunista y los Estados Unidos. Rusos y chinos aportarán una ayuda masiva en tecnología, consejeros militares, los más sofisticados armamentos y los países vecinos, Laos, Camboya, servirán de bases de apoyo. Los americanos subestimarán gravemente el esfuerzo a realizar. Empezarán las incursiones de represalias. ¿Para qué utilizar grandes bombarderos? Unos veteranos de la Segunda Guerra Mundial o de Corea como estos B-26 Invaders serán suficientes. De hecho, es un nuevo paso de la ascensión, ya que emplear unos aviones supone utilizar unas bases, que se convertirán en los blancos privilegiados del Vietcong y precipitarán el curso de la guerra. Febrero del 65. Las bases de Pleiku y de Quy Nhon son atacadas. $30 americanos muertos. Centenares de heridos. Varias decenas de aparatos destruidos. Hay que reforzar con urgencia la seguridad de estas bases.
El 8 de marzo de 1965, 2 batallones de marines llegan a Da Nang, que se llamaba Turán en la época de los franceses, para asegurar la protección de su nueva base aérea. La llegada a Vietnam de estos 3.500 soldados de élite marca el primer compromiso de las fuerzas terrestres americanas. Como en el Pacífico, en 1945, los marines están listos para el combate. Pero en lugar del enemigo, descubren con sorpresa un comité de acogida para la televisión. En primer lugar, los marines se empeñarán en asegurar el perímetro de seguridad, puesto que los mandos americanos siguen dando prioridad al esfuerzo aéreo. Pero esta vez con grandes medios. La operación Rolling Thunder, Trueno Rodante, empieza el 2 de marzo del 65. Durará 3 años. Hay que golpear el norte con todos los cazabombarderos disponibles. Y hasta con los B-52 con base en el Pacífico. El B-52, un monstruo de 200 toneladas, cargado hasta ahora con armamento nuclear y transformado en bombardero clásico. En 3 años, el norte recibirá 634.000 toneladas de bombas. Más que el Pacífico, más que Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el objetivo no es arrasar el norte, lo que supondría un conflicto con los rusos y los chinos, sino que consiste en obligarles a terminar la guerra en el sur. No obstante, al cabo de solo algunas semanas, el comandante en jefe de Vietnam, el general William Westmoreland, afirma que la solución no es solo el bombardeo del norte. Hacen falta tropas en el sur para extirpar al Vietcong. Recto, seco, enérgico, Westmoreland, llamado familiarmente Westy, es un veterano de todas las guerras, antiguo jefe de West Point, el típico oficial de infantería. Solo cree en la acción en el terreno. Para salvar el sur, hará falta comprometer al ejército americano. No solo los militares de carrera, sino también los soldados de reemplazo. Vietnam está dividido en 4 zonas militares. La segunda división de infantería patrulla en el delta. Bun Tao, el antiguo Cap Saint-Jacques, la Riviera del Extremo Oriente, el mejor sitio. Nha Trang, donde la famosa primera división de caballería es traspasada ahora por los helicópteros. Pleiku, el envite de la batalla en las fronteras. Da Nang, convertida en la principal base aérea contra el norte. Para Billy será Shulai un mal sitio. Hacen falta refuerzos para los marines difícilmente acorralados. Shulai, que fue el objetivo de 1.500 hombres del primer regimiento del Vietcong. Los americanos, prevenidos por un desertor, habían montado una acción preventiva, la Operación Starlight. El 18 de agosto de 1965 fue la primera batalla de la guerra, un cuerpo a cuerpo terrible en el que el Vietcong fue despedazado por la potencia de fuego americana. 614 muertos Vietcong, pero también 45 muertos y 120 heridos americanos.